Cuando Peña Gómez en el 96 llevó a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial, Balaguer le temía a Fernando Álvarez Bogar, que era reformista. Fernando Álvarez Bogar y la familia, ahí pesó el sentimiento, porque Peña Gómez había sido criado por los padres de Fernando Álvarez Bogar. Y entonces Fernando y Balaguer habían entrado en conflicto. Y Balaguer incluso, en una inauguración de un liceo en Las Guaranas, todo el mundo recuerda eso, que Fernando le hizo una crítica dura a Balaguer, de que Fernando fue candidato vicepresidencial con Balaguer, y lo montaron en un helicóptero en el 78, 1978, lo montaron en un helicóptero y a punta de pistola, un grupo de militares lo hicieron renunciar a la candidatura vicepresidencial, faltando menos de 2 meses para las elecciones del 78. Y Fernando quedó disgustado con Balaguer. Y además que Fernando aspiraba, era el reformista después de Balaguer, que tenía mayor aceptación, se consideraba el heredero de Balaguer. Y entonces Fernando criticaba a Balaguer, y Balaguer dijo en Las Guaranas, en una inauguración del Liceo de Las Guaranas: si toca esa tecla te hunde. Y cayó a Fernando. Entonces, Balaguer ya tenía la información en el 96 que Peña Gómez tenía un cáncer incurable. Y que si Peña Gómez, teniendo a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial, ganaban las elecciones en pocos meses, como en efecto ocurrió. Peña Gómez murió en ese cuatrenio. Peña Gómez murió en el 98. Si hubieran ganado las elecciones en el 96, le hubiera tocado hasta el 2000. Quien hubiera terminado la presidencia de la República hubiera sido Fernando. Balaguer le temía que si Peña Gómez ganaba, al morirse, él no sabía lo que le pudiera hacer Fernando Álvarez Bogar en venganza. Y le recomendaron a Peña Gómez para que Balaguer, no sé, esas son historias que hay que conocerlas, que no solamente di que el racismo y el haitianismo de Peña Gómez. Le recomendaron que quitara a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial, que pusiera o a Milagros Ortiz Bosch o a Hipólito Mejía, que Hipólito en ese momento no se le conocía toda esa locura y tenía popularidad. Hipólito se veía como en efecto fue el heredero de Peña Gómez. Le dijeron: Peña, cambia, lo que si tú cambias, tú ganas, y Balaguer no se va a oponer. Bueno, pues Peña Gómez, por la amistad que lo unía con Fernando Álvarez Bogar y el agradecimiento a que esa gente, cuando hubo la masacre de haitianos por parte de Trujillo en el 1937, y que andaban buscando, diciendo que hubiera haitianos, lo mataban, que no dijeran Perejil, porque el haitiano no puede decir Perejil, decía Perejil, con L. Finalmente, ellos salvaron a Peña Gómez, los Álvarez Bogar de Mao, Fernando Álvarez Bogar de Mao. Y entonces eso impidió, entre otros factores, que Peña Gómez, como dice Guido Gómez Mazara ahí en ese artículo, pudiera acceder a la presidencia, porque Balaguer, temeroso de que la fórmula Peña Gómez-Fernando Álvarez Bogar ganara y que lo pudieran molestar, entonces apoyó a Leonel Fernández y al PLD en el 96. El terror de Balaguer. Embárcate en este emocionante viaje a través de los entresijos del poder y descubre cómo un destino puede cambiar en un instante en medio del juego implacable de la política. No te pierdas esta saga intrigante que revela el precio de desafiar a los titanes del poder. El anuncio de un nuevo sucesor. 1978. En los pasillos oscuros del poder dominicano, Joaquín Balaguer no solo gobernaba con mano de hierro, sino también con una astucia maquiavélica. Para muchos, era el arquitecto de la nación y mejor presidente,
pero para otros en la sombra sus decisiones estaban marcadas por el miedo, la traición y una implacable lucha por el control. Y había un hombre que se alzaba como su posible sucesor, pero también como su peor pesadilla, Fernando Álvarez Bogaert. El temor del maestro. Balaguer, envejecido pero aún peligroso, veía en Álvarez Bogaert un problema. Era un reformista con visión propia, carismático, inteligente y, lo peor de todo, alguien que conocía demasiado. No solo era un economista brillante, sino también un hombre con un historial limpio, algo raro en la política dominicana. Si Álvarez llegaba a la presidencia, podría exponer la maquinaria de corrupción que los militares hacían, pero que Balaguer no enfrentaba por medio a traicionarlo, pues habían sido los mismos militares fríos y sanguinarios que lo habían mantenido en el poder durante décadas. El viejo líder lo sabía, debía sacarlo del camino. El plan secreto. Una noche de 1978, en un despacho con las luces apenas encendidas, Balaguer se reunió con altos mandos militares y políticos leales. La decisión estaba tomada, Álvarez Bogaert debía ser apartado, y si se resistía, su destino sería peor que el exilio. Días después, mientras viajaba a Santiago, un grupo de militares lo interceptó. Fue secuestrado y llevado a Santo Domingo, encerrado en una habitación helada dentro del edificio de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Allí, frente a generales con rostros pétreos, le dieron un ultimátum: renunciar a la candidatura vicepresidencial o enfrentar las consecuencias, pero Álvarez se negó. El mensaje fue claro cuando uno de los oficiales sacó un arma, la cargó lentamente y la puso sobre la mesa. «Si no renuncias, desaparecerás», susurró uno de ellos. Con la certeza de que su vida estaba en peligro, Álvarez finalmente aceptó. Su renuncia fue presentada días después, pero la humillación de aquel secuestro lo marcaría para siempre. El juego de la traición. Balaguer, satisfecho con su jugada, tenía otro problema: José Francisco Peña Gómez. El líder opositor también veía en Álvarez Bogaert un hombre clave para el futuro del país. Y aunque Peña tenía cáncer terminal, sabía que si ganaba las elecciones, su vicepresidente se convertiría en presidente antes de terminar su mandato. El viejo Balaguer no podía permitirlo. Decidió hacer lo impensable: apoyar a Leonel Fernández, un joven político que se alzaba en el horizonte con el respaldo del PLD. La estrategia era simple: si no podía gobernar directamente, al menos debía asegurar que su enemigo jamás tocara el poder. El legado del miedo. Las elecciones de 1996 fueron un espectáculo de manipulación. Balaguer y sus aliados movieron los hilos en la sombra, asegurando que Peña Gómez no llegara a la presidencia. Y lo lograron. Álvarez Bogaert, el hombre que había estado a punto de tocar la cumbre del poder, quedó relegado, silenciado, convertido en una sombra de lo que pudo haber sido.